El domingo pasado estábamos de salida del año. Faltaban todavía 3 días. Hoy ya llevamos 4 del nuevo año. No sé a vosotros, pero ya llevamos 4 días de este año. Y yo todavía recuerdo la Nochevieja aquí. O sea, En cualquier caso, son días de nuevos comienzos. Comienza el nuevo año. Y hoy quiero compartiros de algún modo la segunda parte que el Señor me dio de aquello que ya compartíamos la semana pasada, que hoy he compartido en el primer culto para los que estuvieron la semana pasada en el segundo, y dándole continuidad a aquello que es enfático para los pastores, para la Iglesia, en este comienzo de año, y cargado, por supuesto, pues de propósitos y metas a alcanzar. Parte de la vida, de la vida sana es aquella que quiere mejorar, que quiere crecer, y desde luego espiritualmente, como decíamos la semana pasada, es innegociable que así lo queramos, porque así lo quiere Dios también, y por eso tener nuevos propósitos y metas a alcanzar, especialmente en el Señor, es algo sabio, es algo sano, y algo que en un tiempo como este de cambio de calendario, cambio de año, pues se hace muy común. Metas o propósitos legítimos, seguramente, muy buenos, algunos de ellos, y que, y esto es importante, dirán mucho de nosotros mismos, de lo que a veces no somos ni siquiera conscientes, porque a veces al manifestar, proclamar y compartir los propósitos que nos damos para el nuevo año, pues ellos cuentan de alguna manera mucho de lo que nosotros somos, y a veces no somos ni conscientes de eso. Por eso queremos comenzar el año preguntándonos, como también lo hace el autor de nuestro material de estudio, ¿qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Y por qué lo quieres? Esta es la pregunta en la que vamos a ir profundizando en el nuevo estudio, ya comenzado esta mañana a las 10:30, en diferentes grupos de carácter más juvenil. Ahora están los más mayores también recibiendo este estudio en 2 grupos diferentes. Y esta es la pregunta, como digo, que iremos profundizando en este estudio, junto también con devocionales diarios, que en el boletín tenéis un enlace donde podéis oír los audios cada día, que el propio autor del material ha diseñado para todo el año. Esto sí que es 365 días de todo el año. Y esta pregunta, ¿qué quiero y por qué lo quiero?, va a estar en el centro, en el corazón mismo de este estudio, porque, como digo, lo que queremos y por qué lo queremos dice mucho de nosotros. Dice mucho de nosotros. Y bajo el nombre de un año de cambios, los devocionales están a disposición también de la Iglesia. Puedes comprar el libro si quieres, y si no, ya digo, los audios son gratuitos en el enlace que en el boletín podréis leer. Es muy probable que a lo largo de este estudio nos sorprendamos de nosotros mismos al descubrir, tal vez incluso lo desenfocados que estábamos o que podemos llegar a estar, posiblemente sin darnos cuenta, o bien en lo que más queremos de todo corazón, o bien en por qué es lo que más queremos. Y al descubrirlo y al ser retados a investigar en nuestras motivaciones más profundas y en las cosas que priorizamos, podemos llegar a sorprendernos de algún que otro desenfoque. También, gratamente, alegrarnos de que no hay ningún desenfoque, de que realmente coincide el Señor con lo que hay en nuestro corazón y nuestro corazón con lo que hay en el corazón de Dios. Y eso será una muy buena noticia. En cualquier caso, yo quiero invitarte a recorrer juntos este camino cada día, como digo, en los devocionales, y cada domingo en tu grupo de estudio, que en el boletín puedes, como digo, encontrar toda la información sobre esto. Y la razón para someternos a este examen de deseos y motivaciones es evitar que lleguemos a encontrarnos, como ya señalaba en la conclusión del mensaje la semana pasada, entre aquellos que cuando estén delante de Jesús, y todos lo estaremos algún día, no se va a escapar nadie, ya os lo digo yo, porque lo dice la palabra, le oigan decir absolutamente contrariados y sorprendidos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Como compartíamos yo la semana pasada, ya en el primer culto también, este pasaje de la Biblia, estas palabras de Jesús son una alarma, una luz roja que intenta advertirnos del peligro de no cuidar nuestras motivaciones y no cuidar lo más profundo de nosotros, que es el corazón, creyendo que sustituyéndolo por algunas buenas acciones podemos impresionar a Dios. Y a Dios no le van a impresionar nuestras buenas acciones. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y algunos dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos todo tipo de milagros, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la parte más crítica con que podemos llegar a encontrarnos, oh sorpresa, en un momento que no tiene vuelta atrás, porque esto es delante de Cristo, y no como abogado, sino como juez. Pero gracias a Dios y a su gracia y misericordia, en la palabra de Dios, el Señor nos sale al paso para evitar que lleguemos, casi sin darnos cuenta a lo mejor, a una situación irreversible como la que narra este texto de Mateo capítulo 7, aquel de nunca os conocí. Y me refiero a las palabras de Jesús a una de sus iglesias allá en Asia, que encontramos en el libro de Apocalipsis, y donde el Señor, por su gracia y misericordia, a su iglesia le está advirtiendo de un peligro que está corriendo y que tiene mucho que ver con aquello que hacemos muy bien, pero con algo en nuestro corazón que no está bien delante de Dios. Y esa es la razón por la que queremos ahondar y que nos dejemos examinar por el Señor en este estudio, como digo, de cambios profundos, y aún en este mismo mensaje de hoy, en esta parte más amable, no aquella del juicio cuando diga no os conocí, esa ya digo es fatal, sino ahora que estamos a tiempo tal vez de reaccionar y de cambiar algunas cosas. Fijaos lo que dice a la iglesia de Éfeso, un texto conocido por muchos. Dice Jesús, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, cuidado, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Llama la atención que esta es una iglesia con muchas cosas buenas, muy buenas incluso, arduo servicio, perseverancia, cuidado doctrinal y de los falsos maestros, perseguidos, pero con buen ánimo. Vamos, la iglesia que creo yo que cualquiera quería estar. Yo querría formar parte de una iglesia así. Y cualquiera en su sano juicio espero que también. Vamos, una iglesia como esta de La Paz, sin ir más lejos. Pero una iglesia en la que sin darse cuenta estaban descuidando lo más importante para Dios y que amenaza con costarles el candelabro o candelero. Si no te arrepientes, dice Jesús, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El candelero o candelabro, depende de la versión que leamos, tiene que ver con la luz de su testimonio. O sea, si no te arrepientes, si no te das cuenta de que haciendo muchas cosas muy buenas, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, si no te arrepientes, puedes acabar viendo que tu testimonio, tu luz, pierde potencia, pierde valor y es quitado de en medio del pueblo. Y creo que lo más triste que le puede pasar a una congregación, hermanos, es que sea absolutamente inútil en el pueblo en que está. De hecho, cuando Jesús llama a su pueblo y sus discípulos la sal de la tierra, ¿recordáis? Si la sal no sala, no sirve para nada. Dice que es echada fuera y hollada y tosteada por los hombres. Así que esta advertencia va por ahí.
Va por ahí. Aquí no está hablando de un juicio finalísimo. Aquí está hablando de cómo juzga a su iglesia por lo que en lo más profundo de su corazón está fallando. Fijaos, no en la superficie, no en el calendario de actividades, que cualquiera lo leería y diría, ¡wow, qué iglesia, yo voy para allá! Hay algo que es preocupante para el Señor Jesús y les advierte, cuidado, porque por mucha actividad maravillosa que hagáis, como no recuperéis lo que es más importante, lo que es más profundo, lo que afecta al corazón, vuestro primer amor, no servirá de nada lo que hacéis, y aún vuestro lugar en la ciudad puede ser quitado. ¡Wow! A la luz de esta advertencia, ¿creéis que merece la pena someternos al examen de nuestras prioridades y motivaciones? Yo creo que sí, y espero que todos nosotros también. Porque es mucho lo que está en juego, en lo personal, hasta el límite expresado por Jesús en aquellos a los que nunca conoció, y en lo colectivo como iglesia, hasta el límite de que acabemos siendo una iglesia incluso llena de gente que no le sirva para nada a nadie, que no honre a Dios como debe hacerlo y que no muestre a Dios como debe mostrarlo. Así que si en los devocionales del estudio o al final de este mismo mensaje descubres que tus deseos y motivaciones están exentas de lo que más aprecia a Dios, del primero de los amores, pues como dice Jesús, arrepiéntete, cambia de rumbo desde lo más hondo de tu corazón, porque como ves, no se trata simplemente de hacer cosas buenas y combatir las malas. Esto ya lo hacía muy bien la iglesia de Éfeso. Se trata de que tus deseos y motivaciones estén impregnadas del amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y del amor al prójimo como a ti mismo, o más aún, como Cristo te ha amado a ti. En pocas palabras, del primer amor. Que todos sabemos y habemos oído muchos sermones y enseñanzas sobre esta palabra, Éfeso, y el primer amor, pues a veces es tratado como esa primera euforia, ese primer subidón que tenemos, y sí, tiene algo que ver con eso. Pero cuidado, ya hablábamos hace unas semanas de lo peligroso de las euforias y de las emociones, que igual que sube el suflé, baja. El primer amor, el amor número uno en el corazón de todo creyente convertido y en ese periodo de santificación en el que estamos todos, es aquel que tiene a Dios como lo primero, como lo más grande, como lo más potente, y el amor de Dios para entregar a otros como lo más grande, lo más potente, lo más importante, como reflejo de lo primero. Quiero traeros un ejemplo que me ha bendecido mucho el Señor al ponerlo ante mí en este contexto. Tiene muchas lecturas este salmo que voy a compartir, y seguramente lo hemos usado en sus diferentes partes todos en algún momento, porque sus diferentes partes son de tanta bendición, son tan buenos para nosotros. Pero hoy quiero traeroslo un poco desordenado en algún momento, pero porque quiero enfatizar cómo David es ejemplo de quien ha comprendido, sin haber escuchado ni a Jesús advertir nada, ni a Jesús decirle a Éfeso, David no había escuchado nada de esto, pero él había entendido cuál era el primer amor. Lo tenía claro, A veces pensamos que es una cosa del Nuevo Testamento, no, es una cosa de siempre. Dios no cambia y la palabra de Dios es eterna. Por tanto, lo del primer amor es desde el principio y hasta el final, o desde la eternidad y hasta la eternidad, para siempre. Y David lo entendió. Lo podemos ver con claridad en uno de sus salmos más conocidos y que nos deja un buen deseo para el año nuevo y unas muy buenas razones para ese deseo. Un salmo en el que David dialoga con su propia alma y con Dios y muestra el por qué, a pesar de los pecados que había cometido en su vida, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos, lo que Dios espera y merece que cada uno de nosotros seamos, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Deseas eso para el año nuevo? ¿Esta es la mayor meta y propósito para este nuevo año y toda nuestra vida? Cuidado con mitificar a los personajes bíblicos, porque que David sea considerado un hombre conforme al corazón de Dios no dice algo distinto de lo que Dios debería decir de ti y de mí.
Y a veces mitificamos a los personajes bíblicos, los ponemos en un altar y aunque nosotros no tenemos santos de esos, en el fondo sí los tenemos. Y los veneramos como si fueran distintos, no, perdona. Me encanta cuando Santiago, con su pragmatismo, dice, oye, que Elías tenía las mismas debilidades que nosotros. ¿Por qué? Porque la tendencia que tenemos es a montar pedestales y santos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y pecó, vaya si pecó. Así que tú y yo, como aspiremos a menos que esto, ya tenemos un problema para empezar. Porque si no deseas que este año nuevo realmente se pueda decir de ti, al terminar, incluso en el camino, un hombre, una mujer, una iglesia conforme al corazón de Dios. Si no deseamos eso, hermanos, ya tenemos un serio problema. Espero que el Señor nos lo revele, si es lo que hay en nuestro corazón, para que esto cambie. Y aprovechemos esta nueva etapa, este nuevo año, para que esto cambie. Vamos a caminar por este salmo y comprobaremos cómo se alcanza semejante meta y propósito. Salmo 27. He cogido la Nueva Traducción Viviente porque tiene un lenguaje fresco que creo que nos ayudará a recorrerlo. Cualquier versión, Reina Valera por supuesto, y cualquier otra versión internacional son tan buenas. Pero esta tiene un lenguaje más fresco y me he permitido tomar esta versión del Salmo 27. Lo primero que encontramos en el Salmo 27 es un diálogo de David consigo mismo. Él está reflexionando delante de Dios, pero reflexionando y se está diciendo estas palabras. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¡Qué maravilla! ¡Qué soliloquio se está dando a sí mismo! ¡Qué subidón se está dando a sí mismo! Un hombre conforme al corazón de Dios porque le conoce y sabe lo que puede esperar de él en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Eso es lo que está manifestando David. Conozco de tal manera a Dios, conozco de tal manera su poder, su grandeza, que ¿por qué voy a temer? Se lo dice a sí mismo. Y luego veremos por qué se lo dice a sí mismo, porque está rodeado de circunstancias muy complicadas. Esto no lo dice en un día de campo y sol, no, esto lo dice en circunstancias muy complicadas. Pero recuerda quién es Dios, conoce quién es Dios y a partir de ahí se dice a sí mismo, le dice a su alma, ¿de qué temeré? Así que hermano, empecemos por ahí. ¿Qué sabes de Dios? Más aún, ¿qué conoces de Dios? ¿Sabéis la diferencia entre saber y conocer? Sobre todo en el contexto bíblico y hebreo. El saber es una cuestión cognitiva, muy griega, por supuesto. El conocer es una cuestión de intimidad, de experiencia. Así que empecemos para realmente un hombre o mujer conforme al corazón de Dios. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué conoces de Dios? Es una buena pregunta que tienes que hacerte y por ahí empezamos. Porque si no sabes casi nada ni conoces casi nada, cuando vengan los enemigos vas a tener muchos problemas. Porque no tendrás nada que decirle a tu alma. Pero David tenía cosas que decirle a su alma. Porque conocía a Dios. Y por eso se dice a sí mismo, ¿de quién temeré? Puedes decirle a tu alma como David, no temeré, no temblaré, permaneceré confiado, porque mis enemigos y adversarios caerán y tropezarán. ¿Puedes decirlos a tu alma? ¿Tienes ese conocimiento de Dios? ¿Puedes decirle esto hoy a tu alma en las palabras posiblemente más recitadas por nosotros y más conocidas por nosotros de Pablo en Romanos 8, que vienen a decir lo mismo? Dios, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Puedes decir esto ante las amenazas y enemigos de tu vida? ¿Lo puedes afirmar? ¿Le puedes decir a tu alma esto?
Si puedes, vamos bien, vamos bien. David podía decirlo, pero también era consciente de lo difícil que esto era a la hora de la verdad. Una cosa es imaginarte la situación, conoces a Dios y le dices a tu alma, no temas. Otra cosa es tener al enemigo delante apuntándote con una flecha o con una lanza o con una bomba. Eso es otra cosa. Pero David era consciente de que la realidad a veces es tan dura, es tan difícil. Él no es un superhombre, ni tú ni yo tampoco. Es más, él sabe que no merece nada de esto de parte de Dios. Y por eso, lo siguiente que muestra es una actitud correcta delante de Dios. Ya la veíamos la semana pasada en el Salmo 51 y la volvemos a ver aquí. Un hombre que conoce a Dios, un hombre que sabe del poder de Dios, pero que también sabe de su debilidad y de su indignidad para recibir nada de Dios. Y por eso sigue diciendo, es versículo 7, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. ¡Wow! Qué bueno ser consciente de nuestra debilidad. Qué bueno ser consciente de nuestra indignidad para clamar de esta manera a Dios. De esta manera. Dios tenga misericordia. Aquellos que reclaman, aquellos que exigen a Dios, aquellos que levantan arengas a Dios, Dios tenga misericordia de ellos. Y muchos lo hacen, movidos por un entusiasmo supuestamente del Espíritu, lo cual no creo. Porque cuando el Espíritu está, lo primero que te recuerda es lo débil que eres y lo grande que es Dios. Cuando el Espíritu está, es lo primero que te recuerda. Y cuando el Espíritu está, no vas con arengas a Dios, porque tú tienes que hacer, porque... No, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Me encanta un hombre conforme al corazón de Dios, porque conoce a Dios y le dice a su alma lo grande que es Dios. Y al mismo tiempo reconoce su debilidad, su indignidad, y dice, Dios, Señor, escúchame, ten misericordia, respóndeme. David sabe quién es Dios, pero también sabe quién es Él y que nada merece. Por eso se presenta humillado ante Dios y le pide que cuando llegue el momento pueda seguir diciéndole a su alma todas estas verdades. Y ahora, a continuación, la parte de la oración a Dios más evangélica, el mayor y único deseo de David conforme al primer amor y conforme a la enseñanza de Jesús en Mateo 6:33, cuando dijo, enseñanza que David no escuchó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se os darán por añadidura. Así es la oración que anhela el primer amor y confía completamente en Dios, aunque no oyó a Jesús decir aquellas palabras. Versículo 4, Salmo 27. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Eso es el primer amor. En otras palabras, lo único que le pido al Señor para este nuevo año, lo que más anhelo, es que todos mis quehaceres diarios y circunstancias no me impidan deleitarme en el Señor cada día, contemplarle, conocerle, disfrutarle y meditar en todo lo que Él es y dice en su palabra. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Débil, muchas veces fracasado, pero que conoce a Dios, que clama a Dios en su debilidad y que lo único que le pide y desea de todo corazón es no dejar de pasar un momento fuera de la presencia de Dios, ni un momento. Y no de una manera casual, porque claro,
Todos estamos siempre bajo la presencia de Dios y bajo la mirada de Dios, todos, conscientes o no. David lo que le pide es tener conciencia. Por eso dice contemplarte. No es lo mismo mirar que contemplar. ¿Sabéis la diferencia, no? Yo estoy mirando. Pero si me quedo fijo, estoy contemplando. Y dice que David lo que quiere es deleitarse en el Señor de tal manera que contemple todo lo que lee, su hermosura, su majestad, su gloria. ¿Y por qué? La motivación para Dios aceptable. Porque sé, dice el salmista, que Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Porque sé que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor me recogerá, dice Reina Valera. Porque yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Esa es la razón por la que solo quiere contemplar y deleitarse en el Señor. Porque sabe que cuando llegue lo que tenga que llegar, en el Señor está seguro. Estamos seguros, hermanos. Estamos seguros. No de que no nos pasará nada, no de que no habrá enemigos que intentarán dañarnos. No, si eso va a ocurrir. Pero no podrán. No podrán. Incluso una de las desgracias más grandes que puede sufrir una persona, verse el abandono de sus padres. Dice que ni eso podrá con él. ¿Por qué? Porque mi Dios me recogerá. Motivaciones santas y un deseo santo. No puede ser que le digas permanentemente a Dios, no tengo tiempo. No puede ser. Y luego resulta que eres una persona magnífica, ¿eh? Sí. Cuidado, hermano, hermana, cuidado. Porque todo lo que no sea deleitarte en Dios mismo es tener otros amores y posiblemente otras razones. David sabe, como podemos comprobar, es un hombre muy consciente de las dificultades que tiene y las que le pueden venir, pero es igual de consciente de que su refugio, su fortaleza, su poder ante todas ellas está en Dios, y es consciente de que de Dios recibirá todo eso, si se deleita en Él cada día, si Dios es su primer amor, si su reino y su justicia son su prioridad. David sabe que las promesas de Dios tienen sus premisas y él confía en todas ellas sabiendo que disfrutarlas pasa porque su deleite diario y permanente sea el Señor, no sus dones, sino Dios mismo, su gloria, su poder, su amor, su majestad, su santidad, su hermosura. ¿Eso es lo que anhelas? Porque eso es lo que nos lleva a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos lleva a que hagamos una serie de cosas o no, Dios se agrade de nosotros, porque ve en nosotros que Él es nuestro primer amor. ¿Qué dice el Salmo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cuántas veces nuestras peticiones van primero y ya si nos queda tiempo nos deleitamos en el Señor? Hermanos, las promesas tienen premisas y están dadas tal cual Dios quiere darlas. ¿Quieres que Él conteste las oraciones? Deleítate en Él. ¿Quieres que Él bendiga aquella obra que haces? Deleítate en Él. ¿Esa es tu fe, hermano, hermana? ¿Ese es tu Dios? ¿Esta es tu relación con Él? ¿Crees que de verdad al tener como tu primer amor el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se te añadirán? ¿Lo crees? O cuando tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer por las demás cosas, luego vas y le pides a Dios que te bendiga. El orden de los factores altera el producto, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres para este nuevo año, hermano, hermana, y por qué? Porque todo lo que no sea vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, todo lo que no sea eso, y no estamos hablando de estas paredes, hermanos,
Porque ¿quién es el templo? Tú. Por tanto, ¿dónde? En cualquier lugar. ¿Cuándo? En cualquier momento. Fíjate que David tenía más complicado este pensamiento, porque para David el tabernáculo, todavía el templo era una visión, el tabernáculo es lo que tenía. Y el lugar santísimo posiblemente es lo que está en su mente y en su corazón cuando escribe estas palabras. Deleitarse de ese lugar, de la presencia de Dios. Pero nosotros que ya en Cristo hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, mejor ya no lo podíamos tener. Todo lo que no sea eso nos aleja del primer amor que ha de ser de Dios y la relación permanente de alabanza y adoración que Él desea y merece. Todo lo que no sea eso nos mantiene asustados, temblorosos y derrotados ante las amenazas de nuestros enemigos y adversarios espirituales y materiales. La economía, la casa, la salud, la familia. Por eso, sometámonos al examen de este estudio y sus devocionales, por medio de los cuales el Espíritu Santo nos hablará y nos mostrará el verdadero estado de nuestras prioridades y motivaciones. Y cuando hayan vuelto a ser, o sigan siendo, las que David muestra en este salmo, digámosle a nuestra alma lo mismo que David le dice a la suya para terminar el salmo. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Amén. Feliz año, hermanos. Pero así de feliz, así, con el primer amor en el centro de nuestro corazón. Y si tenemos que ser confrontados, dejemos que el Señor nos confronte para que podamos sanar, para que podamos averiguar qué está en desorden delante de Él. Y que creíamos que estaba bien, porque aparentemente, oye, gente magnífica la que hay aquí. Vamos, yo no diría nada malo de ninguno, de vosotros. Pero ¿y el Señor? ¿Qué podrá decir el Señor cuando mire tu corazón? Dejémonos de examinar, hermanos. Dejémonos de examinar. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias, Padre, porque nos mandas señales, avisos, advertencias, para que no perdamos por nada el gozo de nuestra salvación, para que no perdamos por nada el gozo de una relación íntima contigo, Señor, porque no hay nada más grande, Señor. Perdónanos por las veces que ponemos en valor por encima de ti muchas cosas en esta vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos descuidado el primer amor y te hemos convertido en un amor más, compartido con tantas otras cosas que casi no tenemos tiempo para ti. Perdónanos, Padre. Y muéstranos el camino de regreso a ese lugar santo de tu presencia, a ese lugar maravilloso de tu presencia. Cada día, Señor, cada día. Y que al terminar este año, si nos lo concedes, podamos decir, realmente ha sido un año próspero, porque hemos vivido de nuevo en el primer amor. Padre, ayúdanos a esperar en ti con paciencia, a esforzarnos en todo aquello que demandas de nosotros, sabiendo que de ti vienen las fuerzas y que en ti lo tenemos todo, Padre. Oh Dios, bendito eres por tu palabra y por tu Espíritu Santo que la atrae a nuestra vida para convertirla en vida de real en cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por lo que ya es, gracias por lo que aún vas a hacer en ella, Señor, gracias. Gracias por cada vida que has traído a este lugar y que sigues trayendo. Oh Dios, gracias. Sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos y sigue usando a tu iglesia con el candelabro bien encendido y bien alto para que muchos te vean, te busquen y te encuentren entre nosotros, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.